Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, como todos los lunes a esta hora y los martes a las 16. Tenemos hoy un invitado cuya entrevista ha sido grabada unos días atrás y se trata de un hombre joven, chileno, politólogo, y un hombre realmente que, no obstante su juventud, parece ser un hombre realmente muy preparado en lo suyo. Se llama Axel Kaiser y es presidente de una fundación. Ya le vamos a comentar bien de quién se trata. Tan valioso como Gloria, la guatemalteca, que invitamos el otro día, y entre los dos han escrito un libro. Nosotros los entrevistamos en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Prudencio. Aprovecho para que agradezcamos a la Bolsa la gentileza de recibirnos allí. Así es, el resto del formato del programa va a ser el habitual, así que si nos acompañan, estamos con ustedes. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. En este momento que ustedes están viendo el programa, está teniendo lugar un debate muy importante. El debate en que se enfrentan los dos principales candidatos a presidente de los Estados Unidos de América, la señora Hillary Clinton y Donald Trump. Ustedes dirán, ¿por qué me ocupo de esto, que es algo referente a un país distinto del nuestro? Pues porque creo que los resultados de esa elección que se va a realizar el 8 de noviembre próximo tienen mucha incidencia sobre lo que pasa en nuestro país y en el mundo entero, porque se trata nada menos que de la primera potencia mundial. Más allá de las simpatías o antipatías que los Estados Unidos puedan despertar en cada uno de nosotros, hay algo que no podemos dejar de lado. Es la República Democrática más antigua del mundo, en la antigüedad medida en permanencia hasta hoy me refiero. Llevan más de 2 siglos ejercitando este sistema que han adoptado los principales países del mundo, los cuales a través de su ejercicio han logrado convertirse en lo que solemos llamar países del primer mundo. Pero además es la experiencia más exitosa en la aplicación del sistema de la República Democrática. De manera que lo que ocurre allí no nos es indiferente y es interesante que estemos más o menos informados de qué está ocurriendo y de qué se trata esto. Los debates entre los candidatos a presidentes de Estados Unidos tienen una larga tradición. La televisión se insertó dentro de esta tradición recién en 1960, en un famoso debate que los que tenemos alguna memoria y más de una cana, lo recordamos. En 1960 se enfrentaron en un debate Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Y allí, en ese debate, dicen los entendidos que se definió la elección en favor de Kennedy. Nixon salía de una enfermedad y su aspecto era el de un hombre que estaba convaleciente, se tenía que limpiar la transpiración con un pañuelo y su expresión era la de un hombre enfermo. Y eso no lo ayudó, porque la contracara era Kennedy, que era un hombre juvenil, un hombre con una gran vitalidad y un hombre distendido. Dicen que eso fue lo que le hizo ganar la elección. Tanto es así que la televisión influyó en esto, que en ese momento las encuestas dijeron que los que habían visto el debate en televisión lo daban como ganador a Kennedy, mientras que los que lo habían escuchado por radio lo daban como ganador a Nixon. Las imágenes empezaron a tener una fuerza muy importante.
Después de esta experiencia hubo 16 años en que no hubo ningún debate televisivo entre candidatos norteamericanos. Recién a los 16, bueno, en ese lapso de 16 años, por ejemplo, se negaron a debatir Johnson, ¿se acuerdan? El que lo reemplazó a Kennedy después de su asesinato, y el propio Nixon. Y recién en 1976 se enfrentaron Gerald Ford y Jimmy Carter. Jimmy Carter allí aparentemente ganó el debate y ganó después de la elección. Gerald Ford cometió un error allí porque dijo que en realidad en medio de la Guerra Fría, en que todavía existía la Unión Soviética enfrentada fuertemente con los Estados Unidos, dijo que en realidad la Unión Soviética no dominaba ningún país en Europa del Este, y esto cayó mal en el electorado norteamericano. Luego de esa entrevista de Carter y Ford, en 1976, repito, ininterrumpidamente en todas las elecciones presidenciales ha habido un debate de los dos principales candidatos, que han sido siempre el republicano y el federal. Un debate importante también fue el de Jimmy Carter con Ronald Reagan. Reagan ganó luego la elección, que fue visto por 81 millones de personas. Es decir, fue un récord en ese momento increíble porque la televisión, a través del avance tecnológico, se había expandido al mundo entero y se podía ver desde cualquier lugar prácticamente. En esta ocasión se esperan que en este debate que se está realizando en este momento va a haber más de 100 millones de televidentes observándolo. El último debate, que fue en 2012, fue entre Barack Obama y Mitt Romney. Dicen los entendidos que no siempre los debates definen al electorado, pero que sí son un riesgo grande porque una frase inapropiada, un desliz, un error cometido puede sí hacer que uno de los candidatos pierda. En esta circunstancia el debate tiene una importancia especial por dos razones. Primero, porque es una elección muy reñida. La candidata Clinton sacó alguna ventaja con respecto a Trump, pero en los últimos días parece que Trump ha subido en las encuestas y prácticamente van en un empate técnico. Y además hay otra circunstancia, que hay un altísimo nivel de indecisos que pueden, en definitiva, o al menos un número importante de ellos, decidir irse a votar después de ver el debate. Se enfrentan dos formas de ver la política. La de Trump, que es un hombre que ha mostrado una intemperancia, un perfil bastante racista, discriminación, un nacionalismo ramplón, y ha teñido la campaña de exabruptos, insultos y golpes bajos. Mucha gente piensa que la imagen que da no es la imagen de un presidente moderado, sensato, sereno, pero otros, en las circunstancias en que se viven en el mundo occidental, creen que este nacionalismo de Trump puede ser beneficioso para los Estados Unidos. Por el lado de Hillary Clinton, ha estado con un problema de salud que no la ayuda, por cierto, y además porque tiene una actuación en política anterior que no la tiene Trump, está un poco más a la defensiva. Por otro lado, es la primera vez en que una mujer puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos, un hecho evidentemente de importante valor histórico. La repercusión en la Argentina tiene evidentemente, no solo por lo que dije al comienzo, tiene importancia, porque la Argentina se está abriendo al mundo occidental, está volviendo a querer insertarse dentro de lo que ha sido el contexto en que se desenvolvió durante muchos años y en los años de su prosperidad, en los años en que la Argentina fue un gran país. Los Estados Unidos de América son el líder de ese sector en el que Argentina quiere insertarse, de manera que gane alguien que tiene un nacionalismo un tanto xenófobo y un tanto chauvinista no es bueno para la Argentina, mientras que Hillary Clinton está impulsando la creación de acuerdos de comercio y ayudaría aparentemente más a la Argentina a volver a insertarse de lleno en este mundo occidental, en el mundo de los países importantes, desarrollados y donde sus pueblos viven bien. Lo que sí es importante tener presente es que las decisiones que quieran tomar, sea Trump o sea Clinton quien gane,
no les va a resultar fácil, porque es muy probable que ninguno de ellos tenga mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y en los Estados Unidos el sistema republicano funciona en serio. El que toma las decisiones es el Congreso de la Nación y el que las ejecuta es el presidente. A veces nos resulta extraño a los argentinos acostumbrados a gobiernos de personalismos hegemónicos, donde el presidente de la Nación es prácticamente un rey soberano y absolutista que toma las decisiones y él mismo las ejecuta y el Congreso simplemente las convalida. De todas maneras, vamos a ver qué resultado miden las encuestas mañana y de acuerdo a eso podremos estar viendo cuál puede llegar a ser el resultado de la elección el 8 de noviembre. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Axel Kaiser. Axel es chileno, es el presidente de la Fundación para el Progreso de Chile y es el fundador también de la fundación. Es profesor universitario de la Escuela de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es coautor, junto con Gloria Álvarez, que ha estado también en este programa, de un libro que creo que está a la venta ya en las librerías, que se llama El engaño populista. El engaño populista. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Axel, bienvenido. Estamos en la Bolsa de Comercio, así que de paso agradecemos a la Bolsa que nos permite entrevistarte. La primera pregunta, voy a retroceder mucho más atrás. Yo siempre he dicho que no puede haber liberalismo económico si no hay liberalismo político, hablando de los gobiernos de golpes militares que nosotros hemos tenido. Mis interlocutores que me quieren refutar ponen como ejemplo el caso de Chile, donde sí ha habido un éxito económico en un plan que no era democrático. Yo contesto que eso ocurrió porque en Chile no hay una clase media mayoritaria como hay en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuando se produce el golpe de Estado en Chile, efectivamente no la había. La situación en Chile era parecida a la de Venezuela de hoy, ¿verdad? Entonces partía de muy abajo. Ahora, lo que ocurre en el caso de Chile es que el régimen autoritario de Pinochet siempre se postuló como una dictadura transicional, que ellos iban a arreglar el caos económico, iban a ordenar el país, nuevamente estructurar las instituciones y iban a entregar el poder. De hecho, la Constitución de 1980 en Chile establece el plebiscito del 88, que Pinochet perdió y por tanto se reintroduce la democracia. Pero el punto de fondo que me parece más interesante es qué tan compatible es el liberalismo económico con una ausencia de liberalismo político. Y Milton Friedman, que estuvo en Chile un par de veces, ¿no? Él afirmaba una tesis que me parece que es efectiva, que cuando tú no tienes liberalismo político, es decir, que se respetan los derechos civiles y políticos de las personas, es muy fácil para un régimen autoritario volver a destruir las libertades económicas para volver a concentrar el poder en sus manos. Entonces, en el largo plazo, el liberalismo político es una condición necesaria para la subsistencia del liberalismo económico. De lo contrario, corre un riesgo muy grande.
Bien. En una palabra, que la libertad es una sola, ¿no es cierto? Que la libertad es una o sola. se asume en su totalidad, o de lo contrario no sobre. Exactamente. No es ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, ¿no? Gran parte de las conquistas de la tradición constitucional británica que se pasa a Estados Unidos tiene que ver con asegurar garantías de libertad individual, tipo que el rey no te pueda meter preso, porque una forma como restringir la libertad económica y confiscaba la propiedad era metiendo preso arbitrariamente a los aristócratas y a la gente que se lo oponía. Entonces, la libertad política, que no es solo poder votar, sino que también que se respete tu derecho al debido proceso y esas cosas, es una condición necesaria para que se garantice el derecho de propiedad, ¿no? ¿No te parece que las revoluciones del Nuevo Mundo, de América, han incurrido precisamente en ese grave error? Sustituyeron las monarquías por gobiernos autocráticos en donde también la libertad estaba ausente porque se imponían por la fuerza. Lo que ocurre es que, como bien dice Alberdi en un texto sobre la omnipotencia del Estado, que es muy importante, en América Latina nosotros seguimos una tradición revolucionaria francesa, ¿no? Y la revolución revolucionaria francesa tiende a idolatrar el Estado y el poder del Estado como el que resuelve todas las cosas, y por tanto, en realidad, al caudillo y al líder de ese Estado, ¿no? Al que se le tiende a atribuir no solo la solución a todos los problemas sociales, sino también la posibilidad de incrementar el poder a tal punto en que el individuo asume cada vez menos roles en la sociedad. Y claro, como resultado de esa tradición revolucionaria, es que nosotros tenemos una falta de liberalismo integral, tanto económico como político. Porque si tú destruyes las libertades económicas, el liberalismo político también cae. En una sociedad donde no hay propiedad privada, donde no hay libertad de prensa, porque los medios de prensa están en manos del gobierno, cae la libertad integralmente. Entonces, eso es, en términos muy generales, porque el análisis está más desarrollado en el libro El engaño populista, una de las razones por las cuales en América Latina tenemos una tradición revolucionaria que es opuesta a la norteamericana, que es una tradición revolucionaria que no es revolucionaria en el estricto sentido del término, que es más bien de rescatar instituciones libertarias. No hay duda, las libertades económicas, políticas se subordinan recíprocamente, la una sin la otra no son viables. Pero me parece que, en definitiva, lo que ha ocurrido es que las revoluciones, sobre todo si han sido violentas y ha habido derramamiento de sangre, terminan volviendo al punto de partida. La Revolución Francesa, que vos mencionabas, terminó coronando un emperador mucho más absolutista que el rey decapitado. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo salir de esta tendencia monárquica que aún todos nosotros tenemos como pueblo, de cada 4 años elegir a un príncipe al que le damos la suma del poder público? Y es esa tradición francesa que es muy, no es francesa, es racionalista, que es muy nociva, que es la idea de que tú puedes construir el orden social desde arriba, desde cero, que es la precursora además del constructivismo socialista, ¿no? En su más pura esencia. Y Edmund Burke, el famoso pensador británico que critica la Revolución Francesa y anuncia que la Revolución Francesa va a terminar en una tiranía y en un derramamiento de sangre tremendo, y ocurre, defiende al mismo tiempo la independencia de los Estados Unidos, lo que se conoce como la Revolución Americana, porque a diferencia de los franceses, los norteamericanos no buscaban construir el orden desde arriba, sino rescatar las instituciones anglosajonas que ya tenían ahí, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad, el autogobierno y todo eso, de un monarca inglés que se estaba convirtiendo cada vez más en un déspota. Pero ellos no tratan de reconstruir todo el orden desde arriba. Nosotros en América Latina tenemos esa tradición refundacional. Sale un caudillo y lo va a refundar todo. Y entonces hacemos un desastre en el cual ellos terminan concentrando más poder en sus propias manos. Muy importante lo que has dicho, Axel. Acá el paradigma es la Revolución Francesa y el paradigma es la Revolución Gloriosa, no lo dice casi nada. Exacto. Tiene que ser la Revolución Gloriosa, que es antecesora de la tendencia. 100 años antes, pero exacto. Además te quiero aclarar una cosa que no te va a caer simpático. Te recuerdo que Alberdi, si bien vivió en Chile, es argentino. Yo sé, no lo discuto. Tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Sí. Nosotros hemos estado gobernados durante 12 años por un matrimonio y 10 colaboradores. ¿Eso se puede hacer sin la complicidad de los factores de opinión? Me refiero concretamente a los empresarios, a los políticos, a la prensa, a la misma iglesia, a los sindicatos. ¿No son tan responsables estos factores de opinión? Casi tan responsables como los individuos que se adueñaron del país. Absolutamente. Fíjense ustedes que Ludwig von Mises dice en alguna parte de sus grandes libros
que ni siquiera el dictador más violento puede sostenerse si no hay una opinión común relativamente compartida que lo sostiene. A la larga termina por caer. En América Latina el drama que tenemos es que todas las esferas de producción intelectual y hegemonía cultural, como la llaman los marxistas, están tomadas por ideas que son pro-populistas. Y Argentina no es una excepción en eso. Al revés, Argentina tal vez es un caso paradigmático en el sentido de cómo las universidades, cómo los medios de comunicación, no todos, pero en buena medida, cómo los intelectuales públicos, buena parte de la clase política y la clase empresarial, que en eso debiera seguir más otro tipo de modelos como el chileno, que es mucho menos afín a los populismos que la Argentina. Bueno, todos esos configuran no solamente una red de intereses que mantienen al populista en el gobierno, sino una red de legitimidad a nivel discursivo, que es lo que permite que la retórica populista tipo Kirchner tenga un arraigo tan profundo también en la población y en la ciudadanía. Eso es algo que viene obviamente con una historia muy antigua en Argentina y que tal vez el que la inicia con la mayor fuerza es Perón, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero no es posible sostener el populismo si esa red discursiva de distintos grupos, además de interés, que apoyan y se nutren del populista al mismo tiempo, hasta que el populista a algunos les corta la cabeza, porque también pasa eso. Bueno, sin esa red el populismo no subsiste y por tanto es fundamental, y aquí el rol de los empresarios creo que es el más importante, porque en países, y los casos están tratados en el libro El engaño populista, en que se ha revertido el socialismo, se ha revertido el populismo, los empresarios han jugado un rol fundamental en cambiar el clima de opinión pública a través de difundir las ideas, si uno quiere, de la libertad, más en la tradición anglosajona. Bien. Eso ha sido fundamental. Vamos a hacer un pequeño corte. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Conversábamos recién, tengo la sensación, no sé si vos estás de acuerdo, de que este sustrato que sostiene a los líderes populistas, que es un empresariado complaciente que busca el favor, y en definitiva es una ciudadanía que busca un padre protector que lo sustituye en sus responsabilidades, ¿te parece que habría que apuntar para revertir esto precisamente al pueblo? Es decir, tratar de que esa mentalidad de vasallo nos convierta en ciudadanos, que es lo que una república necesita para sobrevivir. Absolutamente, la única manera de enmendar el rumbo de América Latina en el largo y mediano plazo es cambiando lo que se conoce como hegemonía cultural o hegemonía intelectual. Es un concepto de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los teóricos más importantes del marxismo, pero también lo utiliza Ernesto Laclau, que es un intelectual argentino muy conocido mundialmente por sus desarrollos sobre las teorías populistas, él siendo a favor del populismo, por supuesto. Pero ellos tienen claro que hay que trabajar a nivel de cultura, a nivel de ideas y a nivel de valores en la ciudadanía. Y eso se hace en las universidades, en las escuelas, en la iglesia, en los medios de comunicación, en las distintas instancias de irradiación cultural, de manera tal de que la mentalidad esta populista, porque al final es una mentalidad, vaya siendo reemplazada por una mentalidad de poder pararse sobre sus propios pies y no depender de que el gobierno a uno le venga a resolver todos los problemas.
Mientras en América Latina tengamos, y esto ya lo dice Alberti en ese artículo que cité, mientras en América Latina tengamos, ¿no es cierto?, la costumbre de que siempre es el gobierno el que viene a resolvernos nuestros problemas, en vez de aceptar que la dignidad individual pasa por pararse sobre los propios pies y resolver sus propios problemas, y tener el orgullo de poder salir adelante por sus medios. Mientras no logremos ese cambio, vamos a estar condenados a caer una y otra vez en distintos tipos de populismo, ¿verdad?, aun cuando tengamos fases mejores, pero van a llegar fases peores donde vamos a destruir lo que habíamos avanzado anteriormente. Y Chile ahora es un ejemplo de eso, con Michelle Bachelet. Qué curioso que un chileno nos tenga que explicar a nosotros lo que dice un argentino que la mayoría no ha leído. Estoy hablando de Alberti, por cierto. ¿Cómo se hace eso, querido Axel? Tiene que haber una organización, tiene que haber un grupo de gente organizada, porque si no nos quedamos en una expresión de alelo. Ustedes lo están haciendo en Chile, contame cómo lo están haciendo. En Chile existen diversos centros de estudio que han sido financiados por empresarios que se preocuparon en su minuto de que las reformas económicas liberales hechas en tiempos de Pinochet, pero que se mantuvieron por todos los gobiernos de la Concertación y se profundizaron incluso cuando llegó la democracia, ¿verdad?, pero que la legitimidad de esas instituciones más o menos se manteniera a nivel de opinión pública. Porque como dice John Stuart Mill, el famoso filósofo británico, ninguna institución subsiste al paso del tiempo si la opinión mayoritaria no la apoya. Entonces, tiene mucho que ver con los discursos. ¿Qué intelectuales públicos tenemos en los medios de comunicación? ¿Qué tipo de profesores están en las universidades y qué están enseñando en las universidades? ¿Qué aprenden los alumnos, los niños en las escuelas? ¿Cuál es el discurso predominante de la clase política? ¿A quién van a financiar los empresarios? Si uno toma el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra, por ejemplo, Margaret Thatcher reconoce que ella llega al poder gracias a la labor que hizo el Institute of Economic Affairs, fundado por Sir Anthony Fisher, un famoso empresario británico, que se junta con Friedrich von Hayek en la London School of Economics en la década del 40, después de haber leído Camino Servidumbre, y von Hayek le dice: usted tiene que financiar a los intelectuales, porque los políticos no son líderes de opinión, son seguidores de la opinión predominante, y los intelectuales son los que cambian la opinión predominante, ¿verdad? Y si ustedes hacen ese trabajo, al final vamos a lograr cambiar la realidad política. Y en Inglaterra ocurrió eso, y Margaret Thatcher después le agradece a Sir Anthony Fisher, porque sin su apoyo no habrían podido cambiar el clima de opinión para que ella hiciera las reformas que sacaron a Inglaterra al camino al socialismo. Muy bien. Gracias por el agua. Muchas gracias. Perdón, yo voy a aliviar un poco la garganta, que la tengo irritada. Esto que acabas de decir, Axel, no es una buena noticia para los argentinos, porque lamentablemente el establishment docente de la Argentina tiene una manifiesta prevalencia de sectores que son afines al marxismo. En las universidades públicas, sobre todo, las universidades públicas argentinas, se adoctrina prácticamente a los estudiantes en esas ideas. De manera que a nosotros nos va a resultar bastante más difícil. ¿Chile ha padecido esa situación? ¿Tuvo que revertirla para que a nosotros nos pueda servir de ejemplo? Lo cierto es que las universidades chilenas, incluso las privadas, empezaron a ser penetradas cada vez más por intelectuales de izquierda y contrarios al sistema de libre mercado que nosotros tenemos, o de economía social de mercado. Y lo que estamos viendo hoy con un gobierno de Bachelet, de Michelle Bachelet, que quiere refundar el país, hacer nueva constitución, que ha hecho una reforma tributaria espantosa y así sucesivamente, tiene mucho que ver con un clima de opinión intelectual que fue girando en los primeros, no años de su gobierno solamente, sino que las décadas anteriores ya, que de a poco venían cuestionando la legitimidad del sistema de economía social de mercado, para reemplazarlo por uno mucho más estatista. Y el rol, en ese sentido, de los profesores universitarios, de los intelectuales, es decisivo. No es casualidad cuando uno entra en la página de la Universidad de Stanford Encyclopedia of Philosophy, que destaque que en América Latina, como en ninguna otra región del mundo, las ideas marxistas son más presentes en la discusión filosófica. Nosotros todavía tenemos una tradición marxista intelectual en América Latina, y esa es una de las razones fundamentales por las que no podemos liberarnos de todo este yugo populista que una y otra vez vuelve a caer sobre nuestras narices. Entonces, es fundamental que los empresarios financien intelectuales y think tanks, como lo hacen en Estados Unidos con mucha energía y en Inglaterra, esto es típico, y en Suecia por lo demás también, que defiendan estas ideas, ya que en las universidades típicas no tienen espacio para entrar, porque muchas veces tampoco los dejan ni siquiera entrar a hacer clase. Entonces, para compensar lo más posible esta hegemonía intelectual, ¿verdad?, que ellos además saben que es fundamental, porque esto no lo estoy diciendo yo, ellos te lo dicen en sus textos, que la hegemonía intelectual es la clave de la lucha política. Lo dicen los populistas, lo dicen los socialistas. Bueno, para compensar eso, para contrarrestar eso, tiene que haber una avanzada de gente, y a mí me sorprende que en Argentina estén menos financiados que en Chile, ¿no?,
que esté dispuesta a ir y dar la pelea del otro lado. Y acá los hay, pero no tienen el apoyo que deberían tener. Yo les llamo los formadores de opinión. Esos. Y estamos trabajando en eso. Eso. La pregunta que no puedo dejar de hacerte, Axel. La corrupción en la Argentina es espantosa. Nuestros jueces y fiscales están involucrados. ¿Debemos cortar por lo sano y cambiar toda la justicia o tenemos que trabajar con lo que tenemos? No sé si me explico. Sí. A ver, es muy difícil hacer un diagnóstico preciso y saber dónde cortar exactamente cuando este tipo de cosas ocurren, pero ha habido casos históricos en Estados Unidos, cuando uno ve, ¿no es cierto?, la década del 20 y ese tipo de fenómenos donde había mucha corrupción también producto de la prohibición y otras cosas. Ellos lograron revertir eso, ¿no?, con medidas drásticas. Pero tiene que haber la voluntad en algún sector de la sociedad de aplicar la ley, porque claro, si nadie aplica la ley y nadie cuida al cuidador, finalmente quedamos en el mismo problema. Hay un tema que es cultural también, que nuestros pueblos no son tan intolerantes con la corrupción como los pueblos sajones o los pueblos europeos. No lo son. Y eso parte ya en la costumbre de si tú ves el nivel de deshonestidad que hay en no cumples con lo que prometiste, no llegas a la hora que planteaste. Muchas empresas se quejan por el nivel de robo hormiga que tienen, que en Europa es mucho menos. Acá necesitas, al menos en Chile, yo creo que acá es igual, notarios para todo tipo de cosas, porque no puedes confiar en que la palabra que se empeñó es cierto. Eso es lo que los economistas llaman instituciones informales, que son las costumbres, los hábitos y las virtudes que en una sociedad se desarrollan. Tú sabes que si vas a Suecia, puedes confiar en que el sueco que te dijo que te iba a pagar, te va a pagar en general. Pero en América Latina es muy difícil confiar, porque la mayoría de la gente que te dice voy a hacer esto, no lo cumple. Entonces, eso es parte de una cultura que avala prácticas que no son correctas, ¿ok? Y eso obviamente no tiene por qué ser distinto a nivel de tribunales de justicia. Entonces, una cosa son los incentivos, hay que ver, castigar a los jueces, que se expulsen, que la prensa haga su trabajo fiscalizador, y otra cosa también es la transformación cultural más de fondo, porque finalmente el subdesarrollo de los países no tiene que ver, como sabemos bien, con sus recursos naturales ni nada de eso, tiene que ver con lo que tenemos dentro de la cabeza. Si no cambiamos eso, estamos condenados a volver una y otra vez a los mismos esquemas fracasados. De todo lo que has dicho me queda una incógnita. Vos has aludido varias veces a la situación de Chile con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Realmente parece surgir de ahí un cierto temor de que Chile pueda revertir una tendencia que hasta ahora ha sido exitosa y que pueda volver al populismo. ¿Es real ese peligro? Lo cierto es que sí, y lo han advertido varios medios internacionales, no solamente los que estamos ahí. Yo participo en la discusión pública chilena activamente en medios de comunicación, soy columnista en el Mercurio, debato con los políticos allá, y la verdad es que este gobierno de Michelle Bachelet es un gobierno que buscó refundar el orden en Chile, porque siguiendo la tradición más populista, socialista, latinoamericana, a la chilena, o sea, menos radical que acá y que otros lados, pero siguiendo esa misma tradición, ellos rechazaron lo que llaman el modelo neoliberal, este famoso concepto que se usa de etiqueta para contagiarlo todo y echar abajo todo lo que quieran echar abajo, y por tanto ella se embarcó en un programa que ahora nos tiene con los peores indicadores económicos de los últimos 40 años y con las puertas abiertas para refundar el orden a través de una nueva constitución que nadie sabe cómo va a ser. Entonces, fue una cirugía mayor la que este gobierno le hizo, porque además tuvo mayoría en ambas cámaras en el Parlamento, lo que le permitió avanzar con reformas que han revertido buena parte de lo que se había hecho antes. Axel, se nos acabó el tiempo. Axel Kaiser, ¿cómo se llama tu libro? El engaño populista, el último libro que hemos publicado. El engaño populista, ¿se vende en Córdoba? Se vende en Córdoba, en Buenos Aires, en distintos países, así que está... Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
hace unos 15 días más o menos, salió un artículo en La Voz del Interior, donde el cronista le preguntó a la ex directora, presidenta del directorio de la Lotería de Córdoba, que si era cierto que había nombrado 3 de sus hijos en la lotería en su función. Y ella le contestó: esta información no la voy a responder. Cuando yo leí eso me pregunté, ¿esta señora sabe que el absolutismo monárquico fue derrotado por el liberalismo democrático? ¿Esta señora, cuando aceptó el puesto, lo aceptó para beneficiarse ella y su familia o para administrar una institución en bien de la comunidad? Pero el tema es más grave todavía, porque esta señora presidía el directorio cuando se contrató y se construyó el Hotel de Miramar, que costó 5 veces más de lo presupuestado. Es decir, 1 a 4, 4 veces más de lo presupuestado. Entonces yo me pregunto, esta anomalía que ocurrió con uno de los contratos más importantes de la lotería en ese año, solo hay 3 explicaciones. La primera es que el marco de referencia en donde se hizo el presupuesto, el proyecto y el presupuesto cambió de forma tan radical que no se pudo cumplir. Si ese fuera el caso, esta mujer tendría que salir corriendo a explicar lo que ocurrió, porque ella dijo: yo le he dado todo al fiscal y ya no voy a hablar más porque está en la justicia. Lo mismo que hizo el gobernador, que era gobernador de la provincia en ese momento. Yo hubiera salido corriendo a explicarlo si hubiese sido ese el caso. La otra alternativa es que en un marco de honestidad esta señora haya tenido semejante desfasaje por una inhabilidad descomunal. Entonces, fue honesta, pero fue absolutamente ineficiente. Si ese fuere el caso, entonces yo me pregunto, ¿por qué en el siguiente gobierno la nombraron directora del Banco de la provincia de Córdoba, de acuerdo a lo que explica este artículo que yo les estoy mencionando? ¿Cuáles fueron los motivos para privilegiar a una persona que tuvo un desacierto administrativo tan grande? En una empresa privada no hubiera durado 5 minutos. La tercera alternativa es que hay corrupción. ¿Qué significa eso? Que si se presupuestó a 1 y se construyó a 5, alguien se robó 4. La pregunta de cajón es: ¿quién se quedó con el queso? Con el queso se quedó esta señora, que era la presidenta del directorio, que no lo podía hacer solo, porque esa institución tiene un presidente del directorio, tiene un vicepresidente, tiene 3 directores, tiene un síndico, tiene un gerente general y tiene 8 subgerentes departamentales. De manera tal que todo el resto que yo les digo son figurones que cobraban un sueldo. Les cuento que el menor sueldo de los hijos de ella era 40.000 pesos, así que estos señores ganarán un poco más que eso seguramente. O si no, todos estaban de alguna manera al unísono en esta decisión. ¿Queda en la responsabilidad de ellas o sube más arriba en el estamento político? No hay posibilidad que quede en ese nivel de responsabilidad con los sistemas de control que tiene una provincia. De manera tal que es muy complicado pensar que no sube en el estamento político. Entonces, esto es muy serio. ¿Saben por qué? Porque el gobierno que estamos hablando lleva 5 periodos en el ejercicio de sus funciones en la provincia de Córdoba. Nosotros, mucha gente se extraña de los 3 periodos de la familia K. En Córdoba, el poder lleva 5 periodos, queridos amigos, porque es el mismo factor de poder. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el responsable de esto? ¿Los funcionarios? ¿Los políticos? ¿Quién es el responsable de una cosa?
¿Quién es aquella persona que tiene que rendir cuentas por el daño que hace una cosa? ¿Saben quién es? El dueño. ¿Quién es el dueño del gobierno? En un periodo largo de tiempo que exceda un mandato, ¿saben quién es el dueño del gobierno? Usted, señor. Usted, a usted lo señalo. A vos también, Fede. Fede dice yo, sí. Vos, Fede, y usted, señor. Y el que me mira dirá, ¿por qué yo? Porque yo también, nosotros, cada uno de nosotros, hemos, como comunidad, hemos elegido durante 5 periodos a este gobierno que ininterrumpidamente ha seguido gobernando y no da explicaciones administrativas. Entonces la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿hasta cuándo usted, lo estoy señalando a usted para impresionarlo, porque tengo que señalarme también yo, ¿hasta cuándo usted va a seguir votando a esta gente? Y antes de eso debo preguntar, ¿por qué vota esta gente? Y entonces usted me va a decir, ya sé lo que me va a decir. Me entusiasmó el mensaje estatista después de la Segunda Guerra. Me agradaron las promesas populistas. Me gustó la figura de los nacionales y populares que luchaban contra los liberales y payos. Me confundió el mensaje de esta presidenta que hablaba tanto tiempo. La vorágine de los acontecimientos me arrastró, yo me dedico a trabajar, no soy analista político. Todo eso que usted dice, señor, para justificar por qué los votó, se lo acepto. Se lo voy a aceptar. Pero ya pasó. Usted no puede decir, ahora que ha venido el aluvión de información, cuando los medios de comunicación, sobre todo televisivas, han suplantado la inacción de la justicia y la inacción de los sistemas de control que tienen las instituciones del Poder Ejecutivo, y nos muestran semana a semana lo que nos muestran durante ya varios meses, entonces usted no puede decir, yo ya no sé lo que pasaba. Usted puede decir, yo no supe lo que pasaba, pero no creo que exista una persona en la República Argentina que hoy en día no sepa lo que ha pasado. De manera tal que de ahora en adelante el responsable es usted, porque ya no va a poder decir yo estaba confundido o yo estaba aleccionado. Y entonces la responsabilidad cambia, queridos amigos. Nosotros vamos a tener que elegir muy pronto, el año que viene. Ustedes dirán, es una elección que no importa. Importa muchísimo porque marca la tendencia. Entonces nosotros tenemos que elegir gente, yo no voy a decir de qué partido, eso lo tiene que decidir usted, pero gente que tenga intención republicana, que no llegue al gobierno para beneficiarse, que llegue al gobierno para participar, que entienda lo que está haciendo y fundamentalmente que los actos de gobierno sean públicos, abiertos y se expliquen a todos. Y ya no me queda tiempo, pero termino diciendo qué va a pasar con los fiscales, porque en La Nación, cuando cambió el color político, empezaron a llegar las informaciones a los fiscales y empezaron a trabajar los fiscales. En la provincia de Buenos Aires, cuando cambió el color político, pasó lo mismo. En Córdoba no cambió el color político. Entonces, estos fiscales anticorrupción, ¿se van a ganar su sueldo? Ahora que tienen que dar el primer dictamen sobre el tema del hotel de Antenusa, vamos a ver que son fiscales. Les recuerdo que los fiscales son funcionarios que velan por los intereses de los ciudadanos, no por los intereses de quienes los nombraron. De manera tal que estamos atentos a que dentro de pocas semanas los fiscales o el fiscal se expida sobre este caso para poder obrar en consecuencia. Es palabra de honor.
Varias veces les he hablado del patrimonio de Córdoba, el patrimonio cultural, y en particular del patrimonio arquitectónico, los monumentos históricos. Córdoba es, sin duda alguna, la ciudad más rica de la Argentina en materia de monumentos históricos, porque tiene los monumentos más antiguos y probablemente los monumentos más valiosos, desde el punto de vista patrimonial, no económico. Les he contado, les he mostrado imágenes de cómo las autoridades se desentienden de esto, porque como nuestros gobernantes en general son demagogos que están pensando en la próxima elección y no en preservar los bienes que les han sido dados en custodia por un tiempo determinado, no caen en cuenta porque esto no gana votos. Y entonces vemos con dolor, con profundo dolor, que el único conjunto urbano de la República Argentina, construido por la mano del hombre, que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, está rodeado con la complicidad, ya a esta altura no puedo decirlo de otra manera, con la complicidad del gobierno municipal, rodeado de una especie de mercado persa, a donde en el piso tiran un trapo y venden cualquier cosa, o en la calle Casero, frente a esa maravillosa muro de calicanto de la Compañía de Jesús y del otro lado el Museo San Alberto, han instalado unas tiendas que todos los días están allí vendiendo artesanía, no sé, no interesa qué, no tengo nada contra ellos tampoco. Voy a hablar ahora de otro monumento que realmente está corriendo serio peligro de perderse. Se llama el Molino de Torres y que muchos cordobeses no lo conocen. El Molino de Torres está en Villa Guarcalde. Si usted va hacia Villa Guarcalde con la continuación de la recta Martinoli, cruza el puente para entrar a Villa Guarcalde, a su izquierda, ahí está un predio donde está el Molino de Torres. ¿Qué es el Molino de Torres? Déjeme que le cuente un poco la historia. Esas tierras fueron dadas por don Jerónimo Luis de Cabrera a uno de los hombres que lo acompañaron en la fundación de Córdoba, el capitán Juan de Molina Navarrete. Pasó por varias generaciones de su familia y luego, en el siglo XVIII, fue comprado el predio por un hombre ilustre de Córdoba, el doctor Diego Salguero de Cabrera, presbítero, que fue después obispo de Arequipa, y que Córdoba lo recuerda con una calle, el famoso obispo Salguero, porque fue el fundador del Hospital San Roque y el creador, donando su fortuna, de la Fundación San Roque, con la cual se financia hasta el día de hoy ese hospital. El doctor Salguero de Cabrera construyó allí un molino hidráulico, por cierto, para molienda, de ahí viene el nombre molino, por cierto, la molienda de grano. Allí nació ese molino. Ese molino fue luego cuando Cabrera funda el Hospital San Roque, dona toda su fortuna a este hospital. Y era una fortuna importante, una de las más grandes de Córdoba. Y ese hospital queda en manos de los betlemitas, una congregación religiosa que se ocupaba de atender enfermos. Los betlemitas, luego de la muerte del obispo, siguen administrando el hospital y la fundación, y entre las propiedades de la fundación, este molino. Con el tiempo el molino pasó a otras manos, los betlemitas terminaron vendiéndolo a Francisco Torres en 1848. Torres mantuvo el molino, lo hizo funcionar, pero ya en este momento los molinos hidráulicos empezaron a perder valor porque empezó el uso de otros medios más importantes y más avanzados tecnológicos. Y en 1873 la compró Heriberto Martínez, que era un español, un comerciante español, que había hecho una buena fortuna. La mantuvo durante un tiempo, pasó luego a otros dueños hasta que en el año 1936 la compró la Orden Lasallana, la Orden del Lasalle. Estuvo en manos de ellos, pero empezó a deteriorarse. Yo ocupaba la Secretaría de Cultura de la Municipalidad a comienzos de los años 80, cuando llegó a mi oficina un importante empresario de Córdoba, el ingeniero José Porta, y llegó preocupado a transmitirme lo que había visto. Él vivía en Villa Guarcalde frente al Molino de Torres y estaba viendo que estaban empezando a hacer obras que perjudicaban el molino. El molino, y no es solo el molino está todavía, que es un edificio donde se alojaba, y además hay una especie de casco de estancia muy importante del siglo XVIII. Inmediatamente fui al lugar y me encargué de que la municipalidad sancionara una ordenanza declarándole de interés municipal, y eso paró la cosa. Después cayó
fue alquilado por los lasallanos a un hombre de Córdoba, Daniel Bravo Tedín, un hombre que era de la Bohemia, pero muy interesado en estas cosas, y firmó con ellos en 1990 un contrato, un convenio. Participó en la Universidad Nacional, la municipalidad, era el intendente Martí, puso una cantidad importante, $150.000, se restauró, se puso en valor, estuvo en manos de Bravo Tedín muchos años, lo cuidó con mucho esmero y cariño, pero en 2011 intentaron los lasallanos desalojarlo porque parece que ya el valor inmobiliario de esas tierras había subido, había la intención de hacer cerca de allí un country, querían usar esto como una de las entradas. El negocio inmobiliario parecía que movió a esta orden a tratar de deshacerse. Bravo cuenta que en esa ocasión fue a verlo al senador nacional Ramón Mestre, actual intendente de Córdoba, y pedirle que intercediera ante la Comisión Nacional de Monumentos para que se declarara Monumento Histórico Nacional y se parara este deterioro. Él mismo confiesa, murió tiempo después Bravo, dice textualmente: yo cometí un error al ir a ver al senador Mestre para que moviera la cobertura que genera la Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos. ¿Por qué? Porque Mestre no hizo nada. No solo no hizo nada, ya les voy a contar después qué pasó. Intentó entonces en la provincia, presentó ante la provincia un proyecto para que la provincia lo declarara de patrimonio histórico, pero lamentablemente cometió el error de dárselo a un miembro de la Junta de Historia, que era el arquitecto Carlos Peix. Como había cometido el error de decir que esto había sido jesuítica, nunca perteneció a la Compañía de Jesús, Bravo Tedín dijo que sí, Peix, basándose en esto, le tiró por tierra el proyecto y directamente se lo hizo fracasar. Y la provincia no lo declaró. Nos vino a ver a la presidenta entonces de la Junta de Historia, la doctora Vera de Flash, y a mí, que era vicepresidente, Bravo Tedín, a contarnos esta situación y a pedirnos que la Junta intercediera. La Junta armó un expediente importante, se lo entregó al entonces presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Lamentablemente se estaba yendo, se entusiasmó, dijo que iba a llevarlo adelante, pero se fue al poco tiempo. Era Pablo Canedo. Y después no se hizo nada, no se declaró. Lamentablemente estamos en la Junta de Historia tratando de retomar esto, darle nuevo impulso, pero la provincia no está mostrándose muy dispuesta. En 2014 lograron los lasallanos desalojarlo a Bravo Tedín, y lo desalojaron a través de un estudio jurídico de un abogado llamado Ramón Ortega, hombre muy cercano al ya intendente Mestre, a punto tal que fue presidente de la Justicia de Faltas, un hombre que cobró importancia, su nombre fue muy famoso porque en una inspección de alcoholemia lo encontraron totalmente borracho y bueno, fue un verdadero papelón. Poco antes se había escapado de una alcoholemia un guardaespaldas de Mestre, no sé si se acuerdan, se ve que el doctor Mestre se acompaña de gente que no es muy respetuosa de las ordenanzas en ese aspecto, ¿no? Bueno, lo cierto es que Bravo fue desalojado, al poco tiempo murió y en este momento está sumido en el abandono. ¿Por qué? Porque parece que el negocio inmobiliario está de nuevo ganando la partida. Permítame que a través del señor director veamos algunas imágenes. Ahí tienen una imagen tomada de lejos de la edificación que acompaña al molino. En la siguiente foto vamos a ver una imagen más cercana. Esa es una galería de arcos. Como les digo, esto es de 1700, mediados del 1700, siglo XVIII. Esta es ya la galería vista desde adentro. E incluso en una de las fotos, la siguiente, vamos a ver las cabreadas del techo, que son la típica construcción del siglo XVIII, ¿no es cierto? Las cabreadas de tijera, con bovedilla, y esta es una imagen nocturna, porque en una época incluso Bravo Tedín lo alquilaba para fiestas, cuidándolo, porque él se ocupó de que no se deteriorara. En este momento no tengo fotos actuales, pero está muy deteriorado. Esto es un llamado de atención para que todos los cordobeses empecemos a presionar a nuestras autoridades para que nuestro patrimonio cultural, que es el valor más importante que heredamos de nuestros mayores, sea preservado por aquellos a quienes le hemos confiado que los resguarden, que los cuiden y que los mantengan en condiciones. Money.
todavía no se ha terminado la Feria del Libro. Sí. 30% más que el año pasado en la totalidad de los libros y 40% más los libros políticos. Es muy auspicioso el interés que tiene la ciudadanía cordobesa en los libros políticos. Ojalá esa noticia sea el punto de partida de una toma de conciencia de la ciudadanía cordobesa de que hay que interesarse por los temas de la política. A ninguno de nosotros nos es indiferente, no nos puede ser. Así es, se nos acabó el programa, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.